Buenos días, hermanos. Damos inicio a nuestro culto de adoración en esta hermosa mañana, hoy domingo. Bueno, micrófono 3. Hola. Y les invito a ponerse de pie y tenemos el llamado a la fraternidad. Les invito a ponerse de pie. Y dice el Salmo número 133 de los versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta las bordes vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía a Jehová bendición y vida eterna. Amén. Palabra del Señor que nos lleva a reflexionar en la unidad en esta hermosa mañana. Pueden ocupar sus lugares y invito al pastor que dé las palabras de bienvenida. Les invitamos a ponerse en pie, hermanos. Damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad y el privilegio el día de hoy de poder estar reunidos para celebrar este culto para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, quiero darle la bienvenida a nuestros hermanos de Ixius. El día de hoy nos van a acompañar, van a estar participando aquí en el culto con nosotros. Y bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga. Lleven también un saludo fraterno hasta su iglesia. Y vamos a deleitarnos juntos. Y mientras entonamos el siguiente himno, voy a invitarles a que podamos salir de nuestro lugar, podamos saludarnos. Hola, ¿cómo estás? Y gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Qué hermoso es reunirnos y así compartir el amor del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Hola, ¿cómo estás? Doy gracias a Dios porque estamos aquí alabando su nombre. Bienvenido seas a la casa del Señor. Bienvenido seas a la casa del Señor. Les invito, hermanos, a que los que traen Biblia, buscar en sus Biblias el Salmo número 95 y vamos a leer en forma unida de los versículos 1 al 7 y los que no, de todos modos va a ser proyectado. Salmos número 95, versículos 1 al 7, en forma alternada. Salmos número 95, del 1 al 7. Dice la palabra del Señor: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos porque Jehová es Dios grande y Rey sobre todos los dioses.
Suyo también el mar, pues Él las hizo. Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo y ovejas de su mano, oí su voz. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y tenemos la oración de ofrecimiento a cargo de pastor. Oremos en gratitud al Señor por este tiempo. Padre eterno, en esta mañana, Señor, nos dirigimos ante tu trono, Señor, recordando una vez más tu amor y misericordia por cada uno de nosotros. Queremos, Padre, presentarnos delante de ti con corazones dispuestos a darte lo mejor en adoración a tu nombre. Bendice a cada persona en este lugar que ha venido, Señor, y se ha preparado para poder, Padre, cantar, orar y meditar en la palabra, Señor. Confiamos en que has de guiarnos en este tiempo en el cual también seremos nutridos y fortalecidos, Señor. Gracias. Tú quien, Señor, escudriña nuestros corazones. Ayúdanos, Padre, a darte lo mejor de nuestra adoración el día de hoy. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas en cada punto de este culto para dar a ti solamente la gloria y la honra que solamente mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. En esta mañana, hermanos, pues damos gracias a Dios porque nos visita una rondalla, la rondalla de los hermanos de la iglesia de Ixios, y vamos a escucharlos porque ellos tienen su primera participación. Bueno. Sí. Muy buenos días, ya casi tardes, hermanos. Dios les bendiga. Venimos, como lo mencionó el pastor de la iglesia Ixios, pues rondalla así tal cual no somos, pero yo le llamo ensamble de voces. Es un grupo de hermanas que hemos estado ensayando alabanzas con el único propósito, pues, de darle la gloria y la honra a nuestro Dios a través de la música. Así rápidamente, para presentarles, quizá ya las conocen porque están en la femenil y han hecho actividades con la femenil, pero es nuestra hermana Vila, nuestra hermana Gladys, la hermana Angélica, mi hermano Melqui y un servidor, Gamaliel.
llevaremos sus saludos a la iglesia Ixius y también reciban ese saludo de parte de nosotros. En esta primera participación vamos a entonar 3 alabanzas. La primera es Te vengo a decir, la segunda se titula Tal como soy y la tercera Amor tan grande. Te
siempre nos ama, nos protege y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso cantamos con toda el alma a ese amor de mi Salvador. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo hay. Dios de amor, oh Dios de amor, solo eres tú, el Dios de amor. No hay otro Dios como tú, fuera de ti no lo hay. No hay otro Dios como tú, no lo Bueno, con estos tres cantos, hermanos, glorificamos el nombre de nuestro Dios en este día. Después de escuchar estas hermosas alabanzas que nos llevan a reflexionar acerca de lo maravilloso que es Dios, les invito a que leamos el Salmo número 38, de los versículos 1 al 6, y lo vamos a leer en forma unida. Salmos número 38, versos del 1 al 6 en forma unida. Les invito a ponerse de pie, hermanos, para tener esta lectura. Salmos 38, del 1 al 6, dice: oración de un penitente. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, no hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se ha agravado sobre mí. Y suspiran mis lenguas a causa de mi locura. De otra manera, ando enlutado todo el día. Amén. Tenemos la oración de confesión que está a cargo del pastor. Así de pie, vamos a orar. Si alguien también quiere arrodillarse, está en libertad de hacerlo, o sentado. Vamos a orar. Padre eterno, el día de hoy acudimos, Señor, a tu clemencia, acudimos, Señor, a tu misericordia. Pues, Padre, durante toda esta semana, durante lo que va de este día, Señor, hemos infringido tu ley. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. No hemos hecho conforme a tu voluntad, sino conforme a nuestra necedad, Señor. Y no podemos, Padre, negar nuestro pecado, no podemos ocultar nuestro pecado, y mucho menos podemos justificar nuestro pecado, Padre. Por el contrario, tenemos la necesidad el día de hoy de ponernos a cuentas contigo, de acudir a tu trono, suplicando clemencia y misericordia
por nosotros viles pecadores. Te agradecemos porque a través de tu Santo Espíritu pones en esta hora, Señor, el reconocer nuestras fallas, nuestros pecados delante de ti. Padre, perdónanos. Ten misericordia y límpianos de nuestros pecados. Purifícanos. Hoy queremos, Padre, disfrutar verdaderamente como hermanos de la adoración a ti. Queremos, Señor, verdaderamente ser alimentados por ti. Sin embargo, el pecado de nuestras vidas nos los impide. Es una barrera que nos estorba para estar en comunión y relación contigo y unos con otros. Perdónanos, Señor. Ten misericordia. Escucha, Señor, la oración de mis hermanos. Escucha mi oración, Señor. Y ayúdanos. Quita de nosotros estas pesadas cargas producidas por el pecado. Aliviánanos, Señor. Restáuranos. Y haznos menguar, Señor, en ti. En tus brazos. Queremos ser sostenidos. Y te damos gracias porque solamente y a través de nuestro Señor Jesucristo, tu único Hijo, tenemos, Padre, la garantía del perdón de nuestros pecados en esta hora. Solamente a través de Jesucristo hoy podemos decirte gracias. Gracias porque en Él tenemos justificación, en Él tenemos paz, en Él tenemos redención. En Él hoy somos limpios, puros y santos. Gracias. Gracias por escucharnos. Gracias por ayudarnos en todo tiempo. Y hoy, Señor, queremos afirmar, Padre, nuevamente nuestra fe en ti a través de este culto. Pues tú eres santo y ahora nos has hecho nuevamente puros. Nos purificas por medio de aquella sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Padre. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Vamos a continuar, hermanos, dándole la alabanza a nuestro Señor, entonando el himno número 257, Solo tú eres santo. Himno número 257. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso.
Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Y dice Isaías 9, versículos 9 del 1 al 7. Les voy a invitar a que ustedes lo sigan con la vista y yo le voy a dar la lectura. Isaías 9 del 1 al 7 dice de la siguiente manera: nacimiento y reinado del Mesías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de que livianamente tocaron las primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de tu opresión como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Palabra del Señor que nos lleva a reflexionar acerca de la promesa del Mesías. Ahora, hermanos, vamos a tener la exposición de la palabra del Señor a cargo del pastor Petro Cruz. Muy buenos días. Bendecido día, amados hermanos. Hoy, día del Señor, tenemos el privilegio de estar vivos. Tenemos también el privilegio de poder estar reunidos para exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Durante todo este mes de diciembre, hasta el término del año, estaremos estudiando una serie de sermones titulada Jesús, el Mesías de todas las eras. La Biblia, la palabra del Señor, trata de una persona. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, todo se direcciona a la persona de Jesucristo. El personaje central e importante de toda la Biblia es Jesús. Dios quiere que nosotros sepamos quién es verdaderamente Jesús. No solamente lo que hizo y dijo, y esto lo encontramos en los evangelios, sino incluso lo que se habló antes de que Él estuviera en la tierra. Y de hecho, pues los profetas en el Antiguo Testamento anunciaron su venida. Todo tiene una razón. Hay una causalidad de por qué nuestro Señor Jesús viniera hace más de 2000 años a esta tierra. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría que oremos para que podamos ser guiados por el Espíritu Santo en la meditación de esta lectura que hicimos, pues de ahí se deriva el sermón de esta mañana, titulado El Mesías prometido por los profetas. Oremos. Padre eterno, Señor nuestro, te damos gracias porque hoy, Señor, has mostrado nuevamente misericordia y gracia a nosotros, tus hijos. No merecemos nada,
pero nos das más de lo que merecemos. Y hoy, Padre, queremos meditar en tu palabra, que tu palabra sea la que hable a nosotros, la que transforme nuestros corazones y mentes y nos haga rendirnos a tus pies. Obra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, es emocionante lo que vamos a ver el día de hoy. De hecho, todos los sermones se van a tratar acerca de Jesús como el Mesías. Pero precisamente estos versículos que se han leído, del versículo 1 al 7, nos arrojan no solamente mucha información o promesas, sino que nos hablan sobre la persona verdadera de nuestro Señor Jesús. Y para eso hay que entender que cada carta, que cada libro de la Biblia tiene un contexto. El profeta Isaías, un profeta, un hombre común llamado por Dios para dar a conocer su voluntad al pueblo, en esta ocasión tiene que llevar un mensaje de juicio. Recordemos que para este momento el pueblo de Dios se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Pero esta profecía es dirigida a los pueblos del norte. Isaías profetiza entonces en uno de los periodos más oscuros de Judá. ¿Por qué? Bueno, en aquel momento el pueblo había rechazado la ley de Dios y le habían dado con esto la espalda al Señor. La idolatría, la injusticia y la incredulidad habían provocado el juicio de Dios sobre el reino del norte. Y no era para más, pues habían rechazado seguir a Dios. Habían levantado altares a los dioses falsos y estaban practicando la idolatría, desde el rey hasta el mozo. Entonces el furor de Dios se derrama sobre el imperio del norte. Y aún así, en medio de este juicio, Dios también introduce una promesa mesiánica, una promesa que resplandece en medio de la noche, y los profetas, junto con Isaías, se encargan no solamente de traer juicio, sino una esperanza centrada en el futuro, en una persona, en Jesús. Como diría el pastor John Owen, Dios no promete alivio temporal, sino un redentor eterno. Es decir, Dios promete un alivio eterno. No busquemos lo terrenal, busquemos lo celestial. Y con esto quiero entrar al primer punto de esta mañana, el cual se titula La condena. Y voy a invitarles a abrir sus Biblias. Vamos a leer juntos nuevamente el versículo 1 y el versículo 2. Creo que lo pueden ver en pantalla. Vamos a leerlo juntos y después regresamos a esta diapositiva. Dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón, a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, que a aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Amén. En estos dos versículos encontramos una palabra singular, repetida más de 3 veces. Exactamente son 5 veces. Es una sola palabra en hebreo, pero de acuerdo al contexto de las palabras que siguen, cambia la pronunciación. La palabra es en español aflicción,
Entonces 5 veces se menciona la palabra aflicción en estos 2 versículos. ¿Qué es lo que causaba aflicción? Viene juicio de parte de Dios a los pueblos del norte por haberse apartado del Señor, por haber dejado a un lado la ley y haber adoptado la idolatría. Entonces el juicio que viene sobre ellos es de que un imperio iba a azotar esta nación. El imperio asirio estaba por amenazar a toda esta zona norte. Para aquel momento el imperio asirio era el imperio más poderoso de toda la tierra. Hagamos de cuenta que Chetumal era el imperio del norte, ¿no? Y poniendo como un ejemplo, ¿no? El imperio de Asiria era como Estados Unidos. Era imposible ganar la guerra a un imperio poderoso. ¿Por qué era conocido Asiria? Bueno, por su educación, por su riqueza, por su sabiduría, arquitectura, etcétera. Pero también porque ellos habían sido el primer o uno de los primeros imperios en crear armas de destrucción masiva. Para aquel momento la destrucción masiva eran las catapultas, ¿no? O aquellos arcos gigantes para destruir aquellas enormes murallas que protegían posiblemente al pueblo. Ya no había rivalidad contra esta tecnología. Entonces era inminente la destrucción. Una destrucción a modo de juicio de parte de Dios, pues entonces el pueblo había rechazado a Dios. Entonces el Señor también le había dado la espalda a este pueblo en pecado. ¿Por qué? Lo hemos cantado hace un momento. Solo tú eres santo. Dios es no solamente santo, sino que es 3 veces santo. Y Él no puede coexistir o estar con idólatras, con pecadores, en el sentido de que rechazan y odian a Dios, al grado de tenerlo incluso como un enemigo. ¿Por qué digo esto? Bueno, el profeta Isaías fue rechazado por el pueblo. Dios lo envía a alertar sobre juicio inminente, pero además de darles una oportunidad para que se arrepientan de su pecado. Pero ¿qué hace el pueblo del norte? Lo toman a loco, a Isaías. Lo rechazan. Lo ven tal vez andrajoso, lo ven pobre y miserable y le piden que se aparte. Pero lo que no sabía es que este hombre verdaderamente había sido un hombre enviado por parte de Dios para dar a conocer esta terrible noticia, pero también darles una oportunidad. Ellos rechazan esta oportunidad, sin embargo, Dios aún se mantiene fiel a este pueblo pecador. Quiero que nos centremos en estas partes específicas del versículo 1, las cuales dicen: mas no habrá siempre oscuridad, la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que vino en tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón. Oscuridad, angustia y aflicción, sinónimos de una catástrofe inminente. ¿A causa de qué? Del pecado. Entendemos que la paga del pecado es muerte. Este pueblo iba a ser destruido. Iba a experimentar el verdadero dolor. Pero aún así el Señor se apiadó de esta nación pecadora y envía a su siervo para dar a conocer un mensaje de redención. Este juicio, vuelvo a repetir, es porque el pueblo había violado el pacto, había rechazado la ley y había buscado consejo fuera de Dios. El pueblo ya no tenía esperanza, el pueblo estaba separado de Dios, tenían una ceguera espiritual, pero aún así Dios promete libertad. El pueblo no solo estaba oprimido políticamente, sino estaba muerto espiritualmente. Thomas Watson dijo: antes de que Cristo sea dulce, el pecado debe ser amargo. Ellos debían experimentar la sensación amarga de haber pecado. Y entonces están a un paso de experimentar el dolor. Hermanos,
la condena procede a la gracia. No puede haber luz sin reconocer primero la oscuridad. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, no nos dábamos cuenta de nuestro pecado. Nos dimos cuenta de nuestro pecado hasta que tuvimos un encuentro verdadero y personal con Cristo. Hasta ese momento, entonces nuestros ojos fueron abiertos y pudimos reconocer nuestra condición pecaminosa, nuestra condición desagradable delante de Dios. Solamente al contemplar la luz de Dios, solamente al contemplar la luz de Cristo, pudimos darnos cuenta de las tinieblas en las cuales nos encontrábamos. Así se encontraba el pueblo, bajo condena, a causa de su propio pecado. ¿Qué los iba a librar de una condena inminente, de un juicio inminente? Solamente Dios. Y con esto quiero entrar, hermanos, al segundo punto de esta mañana, el cual he titulado La promesa. Y para eso vamos a leer los siguientes versículos, 3 al 5. Dice así, en pantalla vamos a leerlo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. Amén. Amén. A pesar de que el pueblo rechazó la oportunidad de redención en aquel momento, Dios no los dejó y les dice: los voy a liberar. ¿Cuál era la causa? ¿Cuál era la razón para que Dios dé una promesa a un pueblo que rechaza ayuda de parte de Dios? Tal vez esto es un poco difícil de comprender. Si a nosotros nos rechazan ayuda, si a nosotros nos rechazan nuestros actos de amor, nos sentimos ofendidos y nos apartamos de tales personas como humanos y pecadores que somos. Pero Dios no es como nosotros. Dios, a pesar de ser rechazado por su pueblo, a pesar de que el pueblo rechazó al profeta, Dios hace una promesa. Dios hace un pacto con este pueblo apartado de él. Dice el versículo 3, multiplicaste la gente. Pero antes de esto, en el versículo 2, un poquito antes de que inicie el 3, termina diciendo: luz resplandeció sobre ellos. A partir de ahí inicia esta promesa: el sol volverá a salir. ¿Cómo se encontraba el pueblo? En pecado, en tinieblas, bajo dolor, bajo muerte, bajo aflicción. Pero Dios promete que ese dolor, que ese sufrimiento iba a ser por poco tiempo, pues estaría estableciendo el cumplimiento de una promesa futura. Y aquí es donde entra la promesa: volverá a salir el sol. Si hay uno de los títulos que vamos a ver a partir del punto 3 en Jesucristo, es el príncipe de paz, también conocido como el sol resplandeciente. Recordemos que para aquel momento las culturas ajenas a Dios adoraban al sol. Pero qué mejor entender que el creador del sol, el que está por encima del sol, es el que verdaderamente resplandece. Pues esta luz se iba a manifestar a este pueblo en tinieblas. Esta promesa se establece e inicia el versículo 3, multiplicaste la gente. Imaginemos por un momento que somos invadidos y que estando en nuestra casa entran, rompen la puerta, se roban todo lo que tenemos de valor y aún así nos llevan de esclavos. Nos arrastran.
Ya no tenemos voz, voto, no tenemos derechos, no tenemos nada. Solamente una promesa de que un día esto terminará, de que un día volveremos a estar felices, de que un día volveremos a alegrarnos. Dios promete multiplicar el gozo antes de describir al Mesías. Este gozo no depende de las circunstancias, sino de la intervención de Dios. Este es un gozo hacia el futuro, es un gozo redentor y es un gozo que Dios ha pactado con su pueblo. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. ¿Por qué dice esto el texto? La guerra, hermanos, la guerra ocasiona muertes. El pueblo iba casi a quedar extinto. Pero Dios promete, no se preocupen, volverán a ser una gran nación, volverán a multiplicarse y entonces se aumentará su alegría. Cuando perdemos a alguien cercano nos duele, como no tienen idea. Pero cuando nace alguien en nuestra familia, ¿cómo nos sentimos? Felices, gozosos. Un hijo nuevo, una hija nueva, un nieto nuevo, una nieta nueva, un sobrino o una sobrina nueva, un bebé. Un bebé causa alegría en nuestros hogares. Ahora imagínense esta promesa de parte de Dios a un pueblo que estaba a punto de perderlo todo. Y dice el texto, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega. ¿Alguna vez han sembrado algo? Bueno, mi papá una vez sembró sandía y maíz. Y nos sentimos muy contentos cuando las sandías ya estaban grandes, cuando fue el momento de cortarlas, o cuando cosechamos aquel maíz, aquellos elotes para hacer tamales o hervirlos, ¿no? Sancochar estos elotes. Ese gozo iba a volver a sentir el pueblo. Pero vuelvo a repetir, no es un gozo producido por el hombre, sino un gozo que solamente Dios puede producir en su pueblo. O como cuando se reparten despojos. Imaginemos una piñata, ¿no? Que todos intentamos romperla, pero es tan buena la piñata que no se rompe, que tiene que ir alguien a repartir los dulces, ¿no? A aventarlos. Incluso como adultos nos sentimos gozosos, ¿no? Cuando nos tocan dulces, ¿no? Y que avienten por aquí o por allá, ¿no? Ese gozo, ¿no? Es al que se refiere. ¿Cuánto no quisiéramos nosotros encapsular esos momentos y que fueran eternos? Bueno, humanamente no podemos, pero Dios promete que habrá ese gozo eterno, hermanos. Y la referencia que encontramos a partir del versículo siguiente, el 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el tiempo de Madián. Una referencia directa a Jueces capítulos 6 y 7. Recordemos que en aquel momento uno de los jueces era Gedeón. Gedeón ya había juntado un gran ejército que estaba siendo usado por Dios para libertar a la nación de la opresión enemiga de los madianitas y otros pueblos. Pero recordemos que Dios le pide algo específico a Gedeón y le dice: Gedeón, llévame a tu ejército a la orilla del río y ponlos a beber agua. Y bueno, hubo guerreros que se sentaron, metieron sus manos y bebieron agua con sus manos en la boca. Sin embargo, también hubo guerreros que únicamente se agacharon, se acostaron en el piso y metieron su boca en el agua. Bueno, Dios escogió así a 300 guerreros. 300 guerreros contra miles. Esto pareciera fantasía, ¿verdad? Pero Dios usó solamente a 300 hombres para liberar a la nación que se encontraba bajo el oprobio enemigo. Y curiosamente, encontramos algo en este versículo, en el versículo 4, un gozo inusual, una alegría inusual, pues Dios quebraría el pesado yugo. Recordemos que cuando vienen los asirios, después los sirios y después los medos y los persas, todo esto fue juicio para el pueblo de Dios de parte del Señor hacia el pueblo, valga la redundancia. Venían los imperios, encadenaban a la gente y además le ponían un yugo,
que era como una vara, que te inmovilizaba. No podías ni correr o escapar porque rápidamente te podían alcanzar y si mostrabas esa actitud de rebelión, te podían incluso matar. Bueno, el pueblo estaba tan oprimido por el yugo, la vara en su hombro y sobre todo el cetro, que representa autoridad tiránica de los enemigos. Todo esto sería roto. Todo esto sería quitado del pueblo, porque ahora habría un gozo que solamente Dios da. Un gozo que es producido por la libertad que Dios da. Y vamos a entrar al versículo 5. Vamos a ver qué dice el 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. Traté de buscar comentarios y referencias a este solo versículo y no encontré. Pero sí encontré una reflexión puritana referente a este versículo. Y este versículo hace mención o alusión a un campo de guerra. Por la gracia de Dios no nos ha tocado estar en un campo de guerra. Tal vez las guerras que hemos visto han sido por películas. Pero si contemplamos esos escenarios, son sangrientos, son letales después de la guerra. Pero esta guerra no iba a ser librada por hombres, sino por aquel que estaba siendo en este momento prometido. Y lo vamos a ver en el tercer punto. Pero antes de tocar el punto del Mesías, veamos la guerra que iba a librar este Mesías. Porque todo calzado que lleva, regresemos al texto. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo el manto revolcado en sangre serán quemados, pasto de fuego. La referencia puritana nos lleva a Apocalipsis. Apocalipsis termina con Cristo viniendo entre los cielos, en las nubes, con poder y gloria, con sus ángeles montado en un caballo blanco, y las faldas de sus vestidos venían manchadas de sangre. Él venía con una espada. Así lo ilustra Apocalipsis. La sangre de sus enemigos ha sido derramada. Los enemigos del pueblo de Dios, la iglesia, había encontrado libertad verdadera, pues Dios había librado de la opresión a su pueblo. También este versículo puede hacer confusión y crea mucha confusión en el pueblo judío. Los judíos hasta el día de hoy no creen en Jesús, porque no creen que es el Mesías prometido por Yahvé. ¿Por qué? Bueno, el detalle es que ellos siguen esperando un libertador como lo fue Gedeón, como lo fue Josué, como lo fue el rey David. Pero no. Dios prometió un libertador no terrenal, sino espiritual. La opresión más grande que nosotros tenemos como humanos no son ni los impuestos ni la esclavitud, sino el pecado sobre nosotros. Este Mesías nos libraría de la condena eterna, de aquello que nos encontraba atados y con condena directa a muerte. Posiblemente si los asirios no hubieran atacado al reino del norte, el reino del norte seguiría estando sufriendo, seguiría estando en tinieblas y oscuridad, porque el problema no eran los asirios, el problema estaba aquí en el corazón del imperio del norte, que había olvidado a Dios. Pero ahora el Señor permite que los asirios vengan, que sufran las consecuencias de su pecado, pero con la promesa de que vendría Él mismo a liberar a su pueblo. Pero no solo de una liberación física terrenal, sino de la más importante, una liberación espiritual. El pastor Richard Saives menciona: la paz de Cristo no es la ausencia del conflicto, sino la presencia del rey. El pueblo necesitaba un rey, pero no un rey como David, no un rey como Saúl, y mucho menos un rey como Salomón. Un rey superior. Juan Calvino dijo: Dios salva a su pueblo de tal manera que toda jactancia humana será destruida. Entonces Dios promete derrota en ese momento
al enemigo sin fuerza humana, pues la gloria le pertenece solo a Dios. Y ahora sí entramos al tercer y último punto de esta mañana, el cual he titulado El niño Mesías. Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Y aquí vienen los conectores con los demás versículos. Un conector es una palabra que conecta con el texto que lo precede. En este caso es por qué. Y encontramos el por qué un niño nos es nacido. ¿Por qué un niño nos es nacido? A ver, el pueblo entonces para ese momento está diciendo, ¿cómo? Nos estás prometiendo esperanza, libertad, prosperidad y gozo, pero ¿es un niño? ¿Por qué Dios promete a un niño? Un niño nacido, un bebé, para ser específicos. Bueno, Dios lo que estaba mostrando es que este rey sería humilde y además frágil. Todos ponemos nuestra esperanza en aquello que es fuerte, en aquello que representa poder, dureza y nos da seguridad, ¿no? Pero Dios quería que el pueblo confiara en un bebé. Así es el Señor. Nos pone a prueba desde el principio. Dios quiere que nos demos cuenta que su gracia, su amor y su misericordia se presentan en una paradoja gloriosa. Un niño nos es nacido, verdadera humanidad. Después dice, hijo nos es dado. Hijo es un título dado a Cristo. Cristo también es un título. Y bueno, algo que se me olvidaba, que debía haber dicho al principio es, ¿saben qué significa Mesías? Mesías significa ungido, escogido, apartado. En hebreo es Mesías. En griego es Cristo. Estos títulos se le dan a este bebé. El Mesías, que es el Mesías, el Cristo, el escogido, Jesús, dado el Hijo por el Padre a un pueblo que no merece gracia. Nosotros somos ese pueblo. A causa de nuestro pecado, hermanos, no merecemos nada. A causa de nuestro pecado merecemos juicio, muerte y destrucción. Sin embargo, la gracia y la misericordia de Dios es enormemente indescriptible. Y John Owen lo describe así: Cristo fue lo que nunca había sido, sin dejar de ser lo que siempre fue. Parece un trabalenguas. Pero es esto, hermanos, que se nos da herencia a través de Jesús, el Mesías prometido. Pues Él viene de realeza, una realeza continua. Esta promesa es dada al pueblo del reino del norte, pero también al pueblo del reino del sur, que al final seguían siendo un mismo pueblo, solamente que el orgullo, las envidias y los conflictos los habían separado. No algo muy diferente a nosotros. Sin embargo, las promesas de Dios siguen siendo fieles y un hijo nos es dado. Libertad hecha hombre. Y dice el texto, y el principado sobre su hombro. Es decir, que sobre él recaería, sobre él descansaría el gobierno de Dios. Un gobierno soberano, un gobierno eterno. Y se llamará su nombre Admirable.
Él llevaría el peso de ser el rey y él sería divino, no solamente humano, sino que además divino. Admirable es un título solamente dado a Yahvé en el Antiguo Testamento. Pero ¿cómo me estás diciendo que este niño es humano pero también divino? Esta es una promesa dada por Dios por los profetas al pueblo. Solamente de esta manera Él podría pagar por nuestros pecados. Él tendría que dar su vida por nosotros. Bueno, y se llamará su nombre admirable, que es un sinónimo de divino. Consejero, sería un rey sabio, que además daría sabiduría. Si conocemos que hubo un hombre más sabio que Salomón, este es Jesús. En los evangelios encontramos que Él es el maestro de maestros. Él da respuestas tan eficaces a problemas tan graves que incluso los fariseos, los maestros de la ley y los saduceos no podían responder, pero Jesús sí, con gran sabiduría. Dios fuerte, otro título dado a Yahvé. Solamente Dios es fuerte. Padre eterno. ¿Por qué lleva este título este niño Mesías? Bueno, pues Él es protector, es sustentador, su reino es permanente y su reino es eterno. Y aquí viene algo muy importante: príncipe de paz. En hebreo, la palabra príncipe es zar y shalom es paz. El zar shalom. Esta referencia es increíble, porque no solamente se nos hace referencia al príncipe de paz, o al rey de paz, o al emperador de paz, sino al creador mismo de la paz. ¿Cómo se encontraba el pueblo? Encontramos en los primeros 2 versículos que el pueblo se encontraba bajo oscuridad, bajo angustia, bajo aflicción. Pero ahora el creador de paz se manifiesta, gana la guerra, vence a los enemigos. Y no solo da victoria o da gozo, sino da paz. Como la describe el salmista, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa era la tarea de este Mesías, el creador de paz. Dice el texto, lo dilatado de su imperio, un reino creciente, un reino sin corrupción, un reino sin decadencia. Algo que se dilata es algo que se expande. El reino de Dios se debe expandir sobre el mundo. Por tanto, id y predicad el evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta forma, el reino se dilata, se extiende. El reino incorruptible, el reino creciente. Y la paz no tendrá límite. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de paz. Es decir, hay plenitud, hay orden, hay bienestar, hay restauración por medio de este Mesías. Referencia total a Jesucristo. Sobre el trono de David. Una referencia a Jesús. Jesús, ¿a qué tribu pertenece? A la tribu de Judá. La casa de Judá es la casa de David. Es importante entender esto, porque el reino se le da a Benjamín, lo pierde por el pecado de Saúl y le es dado a la casa de Judá. El estandarte de la tribu de Judá era un león, y a los hombres, a los guerreros de Judá se les conoce como los leones de Judá. Pero precisamente al monarca, al rey, se le llama el león de la tribu de Judá. Un título dado en Medio Oriente a los reyes. Hay una película que se llama El Príncipe de Persia. Y si la han visto, al final, aquel niño, del protagonista de esta película, que es un huérfano, termina siendo rey de Media y Persia. Pero con este título, el león de Persia y Media. Es un título real. Bueno, y su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio, en justicia. ¿Qué es esto?
Bueno, este Mesías dispone su reino para todos. Abre las puertas de su casa para quienes quieran entrar. No es un rey egoísta. Y aquí encontramos la libre oferta del Evangelio. El Evangelio es predicado a todos, pero no todos creen en el Evangelio, sino solamente aquellos que reconocen su pecado. No todos serán salvos, hermanos, solamente los que crean verdaderamente que Jesucristo es el Salvador. Esto que he leído también hace mención a la consumación del reino, la plenitud del reino, un reino justo, recto, un gobierno legal, no como nuestro gobierno mexicano, un gobierno verdaderamente correcto. Y termina diciendo, desde ahora y para siempre. Jesús vino a inaugurar el reino, hermanos, con su primer venida, con el Adviento. Pero ahora vendrá por segunda vez en su advenimiento. ¿Y vendrá para qué? Para llevar a su pueblo. ¿A dónde, hermanos? Al cielo nuevo y la tierra nueva, un reino perfecto. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esto ha de ser cumplido? La última parte del texto dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará hecho. En hebreo es, ha dicho esto. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Termina como un pacto. Inicia alertando esta profecía, inicia dando juicio, después trae esperanza y termina en un pacto. Mandaré a mi hijo, mandaré al regente verdadero. Siguiente diapositiva. Y en conclusión, hermanos, la salvación no descansa en la voluntad humana, sino en el celo soberano de Dios. Stephen Chernock dijo, el reino de Cristo no se sostiene por el esfuerzo del hombre, sino por el decreto eterno de Dios. ¿Vivimos, hermanos, aún en tinieblas? ¿O hemos sido trasladados a la luz del Mesías? El niño prometido es el Rey que se encuentra hoy a la diestra del Padre Todopoderoso y que regresará por nosotros su pueblo. El Mesías anunciado por los profetas es Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. No basta mirar a Cristo, es necesario someterse al reino de Cristo. Thomas Boston, o como diría el pastor John Owen, así como en este mundo fue creado para la gloria de Dios, así el mundo renovado será para el teatro más excelente de su gloria, cuando toda corrupción sea quitada y toda criatura restaurada en orden y belleza. El pastor John Owen. Y puse este paisaje porque es lo que nos espera. Esto pasará, esto terminará. Pero el mundo será renovado, será restaurado, será consumado el reino de Cristo y Él reinará en medio de nosotros y nosotros con Él. Y la muerte ya no habrá, ya no existirá. Ese será un lugar donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, sino todo aquello prometido por Dios, gozo eterno, eterna paz. Amén. Oremos, hermanos. Padre eterno, te damos gracias porque el día de hoy, Señor, nosotros, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz en Jesucristo. Y hoy, Señor, celebramos a Cristo, celebramos su nacimiento, celebramos su vida, celebramos su muerte y celebramos sobre todo su resurrección, pues creemos que Él está sentado el día de hoy a la diestra del Padre y reina por siempre y vendrá por nosotros y establecerá su reino entre nosotros. Padre, te amamos, Hijo, y te amamos, Espíritu Santo. Que este mensaje, Señor, nos guíe a rendirnos a tus pies. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, después de escuchar la palabra, el mensaje de la palabra del Señor,
Vamos a buscar en nuestras Biblias. Leemos el Salmo número 41, versos 1 al 6. Salmos número 41, versos 1 al 6. Les voy a invitar a ponerse de pie para tener esta lectura, hermanos. Lo leemos juntos. Salmos número 41, versos 1 al 6. Dice la palabra del Señor: oración para pedir salud. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será levantada en la tierra y no la entregará a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre los lechos del dolor, multiplicará todas sus camas. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma y pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si viniere a verme, habla mentiras, porque son, y al salir fuera de la divulga. Vamos a tener la oración de intercesión con el pastor Getro Cruz. Oremos, hermanos. Padre eterno, en esta mañana nos dirigimos nuevamente a ti en oración, pidiéndote, Señor, por la salvación primeramente de aquellos que no te conocen. Tenemos, Señor, familia, tenemos padres, tenemos hijos, hermanos, nietos, primos, tíos, que aún no se rinden a tus pies, Padre eterno. Tenemos amigos que no se rinden a ti. Tenemos vecinos y conocidos que aún no se rinden a ti, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos, Padre, para que ellos puedan escuchar el Evangelio y nosotros ser ese medio para que ellos puedan conocerte. Úsanos, Padre, para compartirles el Evangelio. Un Evangelio que trae paz verdadera, que trae cambio verdadero, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y que tú seas, Señor, el que traigas ese cambio, esa transformación. Que tú seas, Padre, el que realmente conmueva esos corazones y puedan ser corazones ya no de piedra, sino ahora de carne. Corazones vivos, agradables a ti, Señor. También te pedimos, Padre, por la salvación de nuestros gobernantes. Te pedimos, Padre, por aquellos que se encargan también de la protección y seguridad de la nación, la educación, la salud. Te pedimos por su salvación, Señor, para que tú seas con ellos. Te pedimos por nuestra nación, por México, por nuestro estado de Quintana Roo, por nuestro municipio de Tompe Blanco, Padre eterno, para que tu evangelio sea conocido, sea creído. Señor, tú has prometido que si no hablamos, hablarían las piedras, Padre. Ayúdanos a no quedarnos mudos o callados, Señor, sino por el contrario, a dar a conocer que tú eres el Rey que viene, el Rey eterno, el Príncipe de paz. Bendito sea, Señor. Te pido también, Señor, en esta hora, por cada uno de los enfermos de esta tu iglesia, por algún enfermo que conozcamos, que tú seas y tengas misericordia de ellos, Padre eterno. Te pido, Padre, por la vida de la hermana Beatriz. Ella, Señor, requiere también de ti en este momento. Te pido que tú seas con ella, le traigas paz, le hagas ver, Señor, que solamente en ti hay esperanza y que solamente tú puedes producir, Padre, en ella ese gozo hasta el fin de sus días, Padre eterno. Ayúdala en medio de la enfermedad y en la toma de decisiones para su salud, Señor. Te pido por mis hermanos y hermanas aquí presentes, que pudieran tal vez tener alguna enfermedad también, Señor, que tal vez por pena o miedo no comparten, Señor, estos diagnósticos. Sé con nosotros, sé con mis hermanos, Padre, y que podamos, Señor, confiar en que tú no nos dejas, en que tú nos sostienes, en que tú nos consuelas, en que tú nos brindas los medios necesarios para poder, Señor, seguir adelante. Pero, Señor, ayúdanos, Señor, sobre todo a someternos a tu voluntad, no a la nuestra, sino a la tuya, la cual es buena, es agradable y es perfecta, Padre.
Te pido por mis hermanos también que requieren trabajo, alguna fuente de ingresos, Señor. Sé con ellos, sosténnos. Ayúdanos, Padre, a hacer la iglesia que pides. Hemos, Señor, prácticamente de terminar este año. Y te damos gracias porque tu misericordia, tu providencia se ha manifestado a lo largo de todo este año y no nos has dejado. Y seguimos confiando en ti, Padre eterno. Gracias. Escucha, Señor, la oración de mis hermanos en esta hora. Escucha mi oración, Padre. Te lo pedimos en el hermoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y vamos a escuchar la segunda participación del ensamble de la iglesia Ixios. Bueno, bueno, bueno. Hermanos, en esta segunda participación que nos dan esta oportunidad como iglesia de poder compartir con ustedes estas hermosas alabanzas. Vamos a entonar por último 2 cantos más. Vamos a entonar Eran 100 ovejas y tú mereces toda la gloria. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. La tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió.
esta ha sido la participación, amados hermanos, de este pequeño grupo de ensamble de voz. Que sea todo para la gloria y honra de nuestro Dios. Y fue un gusto poder estar aquí en esta iglesia con ustedes. Un abrazo y muchas bendiciones. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos da el privilegio de poder escuchar estas hermosas alabanzas, el labio de nuestros hermanos, y como decía, que todo sea para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Leemos en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 8, versos del 1 al 7. Y lo vamos a leer en forma alternada. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 7. Esta lectura lo tendremos en forma alternada. Dice la palabra del Señor: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Macedonia, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Por tanto, como en todo abundéis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en estas gracias. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos, y vamos a entonar el 444, el himno número 344, mientras depositamos nuestras ofrendas. Invito a los hermanos encargados, por favor, que pasen por las ofrendas. Los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad que dice Dios. Traed los diezmos al alfolí,
Oremos por las ofrendas, hermanos. Bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre, porque nosotros aquí estamos reunidos para gozarnos de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Dios mío, en ti confiamos, Padre. Te doy gracias porque mis hermanos han depositado sus ofrendas, Señor. Han depositado sus diezmos, Señor, con mucho amor para ti, Señor, para obra tuya en esta tierra, Señor. Te doy gracias por cada uno. Dale salud, Señor. Provéelos de lo mejor, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues hemos tenido la bendición, hermanos, de poder alabar al Señor en estos momentos y vamos a terminar con la oración final y la bendición pastoral que estará a cargo del pastor Getro Cruz. Bueno, sí, puestos de pie, hermanos, hemos ya llegado a el término y conclusión de este culto. Damos gracias a Dios por este tiempo. Oremos. Padre eterno, estamos agradecidos una vez más por tu amor y misericordia. Pues Señor, hoy nos has dado la vida y también, Señor, la bendición de poder ser nutridos por cada punto de este culto. Te agradecemos también, Señor, que durante esta semana tu misericordia y amor se hicieron presentes en cada circunstancia de nuestra vida. Bendice, Señor, a mis hermanos y hermanas presentes, que puedan retornar con bien a sus hogares, que a partir del día de mañana, bueno, hoy estamos iniciando una semana más, pero a partir de mañana que retomen sus actividades cotidianas. Señor, tú seas con ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, sé con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos. En cada cosa que puedan hacer, puedan también tener esa oportunidad de darte solamente a ti la gloria y la honra, Padre eterno. Una vez más, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, estás haciendo y seguirás, Padre, haciendo en nosotros. Que estas últimas horas del día sean de bendición para nosotros, que podamos reflexionar en tu palabra y disfrutar de los alimentos, como también, Señor, el descanso de nuestros cuerpos, Padre eterno. Lleva conmigo a mis hermanos, que tu ángel acampe alrededor de ellos y les defienda, y Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre ellos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros, hoy y siempre. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Continuamos con los avisos.